Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio entonces a este club de revistas. Mi nombre es Julián Andrés Ocampo. Yo soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y el día de hoy vamos a hablar sobre este artículo publicado recientemente en la revista Lancet en octubre de 2022, donde se evaluaron las estrategias de antihipertensivos orales en pacientes hipertensos administrándolos en la mañana y en las noches y evaluando su beneficio en desenlaces cardiovasculares. Pues se llamó el estudio el Time Study. Entonces vamos a iniciar con la exposición. Entonces, como todos sabemos, la hipertensión arterial es una enfermedad sumamente prevalente, es un problema de salud pública. Más de 1.100 millones de personas la padecen en todo el mundo y su prevalencia aumenta con la edad. Tenemos cifras cercanas de que pacientes mayores de 60 años, cerca del 60% padecen hipertensión. Y tiene una importancia en que es la primera causa de muerte prematura. Asimismo, es el factor de riesgo prevenible que más importante es desarrollar enfermedad cardiovascular, y no solo enfermedad cardiovascular, sino que tiene implicaciones importantes en la patogénesis de la enfermedad cerebrovascular, en el desarrollo de retinopatía, en el desarrollo de enfermedad arterial periférica, de falla renal y de problemas cardiovasculares, incluidos pues, cambios estructurales a nivel cardíaco, falla cardíaca y enfermedad coronaria. Es bien conocido que la hipertensión tiene una relación directa con el riesgo cardiovascular, y esta relación es lineal, es decir, que a mayor cifras de presión arterial, mayor es el riesgo. Y este aumento de presiones arteriales se mantiene en los diferentes subgrupos de pacientes. Y vemos por lo menos en esta gráfica cómo esas elevaciones de presiones arteriales aumenta el riesgo cardiovascular a 5 años en todos los subgrupos que están aquí referenciados. Y es algo importante que debemos tener en cuenta, además que nuestros pacientes en general no solo tienen una característica de esa, sino que confluyen múltiples características que asocian a la hipertensión pueden llevarnos a desenlaces cardiovasculares adversos en un corto tiempo. Entonces siempre tenemos el paciente más de 60 años que es diabético, que fue fumador, que toma alcohol, que tiene un perfil lipídico alterado. Entonces todo eso sumado concluye para que el riesgo cardiovascular esté influenciado y la hipertensión tenga un impacto mucho mayor en esta población. Y también tenemos que hay un impacto muy importante en la mortalidad, y es que hay una relación indirecta y lineal entre la probabilidad de morir y las cifras elevadas de tensión arterial. Y es que la presión arterial sistólica y diastólica se relacionan con mayor riesgo de morir pues en el futuro. Esta probabilidad de morir va aumentando a medida que aumenta la edad, por lo que no es lo mismo que un paciente de 40 años tenga una presión arterial sistólica de 160, mientras que un paciente de 80 tenga estas mismas cifras tensionales. El aumento en su probabilidad de muerte es mucho mayor y se aplica pues para ambas presiones arteriales. Históricamente habíamos medido la presión arterial de manera convencional, como pues, hemos aprendido por medio del esfingomanómetro, con una técnica clara que siempre hemos aprendido para intentar optimizar y objetivizar lo mayor posible la medida de presión arterial, pero a medida que fisiológicamente conocimos cómo se comporta la presión arterial, nos dimos cuenta de que esto es insuficiente. Y la razón es que la presión arterial varía a nivel de el desarrollo del día. Y tomar la presión arterial en el consultorio es una foto, es solo un momento de lo que estamos viendo, de cómo se comporta la presión arterial de ese paciente, por lo que dar precisiones respecto a un diagnóstico, un seguimiento, un pronóstico no va a ser tan adecuado, porque estamos sesgando lo que está ocurriendo en el demás transcurso del día. Entonces tiene muchas desventajas, y es aquí cuando en la década de los 80 aparece el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Sabemos que es una herramienta que nos permite hacer un seguimiento durante X cantidad de tiempo, 12, 24, 48 horas, donde el paciente va a estar conectado a este dispositivo y se le van a tomar de manera repetida cifras de presión arterial durante la mañana y durante la noche. Tiene muchas ventajas clínicas, y es que las múltiples lecturas nos permiten tener una cercanía exacta o llegar a la verdad exacta de cuál es la presión arterial de ese paciente. Y disminuye obviamente todas estas repercusiones que pueden afectar, o todos los factores que pueden afectar los valores de tensión arterial. Entonces es cómodo para los pacientes, evita efectos de bata blanca, genera mayor conciencia e interés en los pacientes, pues evidentemente porque conocen de manera directa cómo es el comportamiento, los valores diagnósticos que son diferentes a los que normalmente conocemos para diagnosticar hipertensión arterial en el consultorio. Y aquí, para entrar en materia, hay algo llamativo, y es que como vemos durante la noche, el diagnóstico de hipertensión arterial es con cifras tensionales mucho más bajas, y se cataloga según la guía europea del 2018 como cifras tensionales por encima de 120-70 milímetros de mercurio. A medida que se popularizó y se extendió el uso del mapa, empezaron a verse resultados importantes observacionales, donde nos dimos cuenta de que el monitoreo ambulatorio de presión arterial
es un muy buen predictor de mortalidad cardiovascular, e incluso mejor que las mediciones de consultorio. Es por eso que tiene un valor diagnóstico y pronóstico muy importante. Y es aquí donde el mapa toma relevancia. Resulta que durante el día la presión arterial varía de manera circadiana, ¿cierto? Entonces, tenemos que la presión arterial que manejamos durante la parte del día es completamente diferente a la noche. Y es que en la noche hay un descenso aproximadamente del 10 al 20% de la presión arterial. Se conoce como el dipping, que es como ese mecanismo fisiológico donde esa presión arterial desciende. Y además también hay algo adicional, es que previo a levantarnos, las personas que tienen, digamos, ciclos de sueño estandarizados, donde casi siempre van las mismas horas, donde se levantan a la misma hora y no tienen digamos, esa dinámica rutinaria, hay unas elevaciones importantes recién se van a levantar los 30 minutos antes y en las primeras horas de la mañana. Y se ha teorizado, aunque no hay evidencia directa, pero se ha teorizado que estos ascensos de presión arteriales fisiológicas incluso van por encima de los valores que se manejan durante el día, pueden predisponer a que los pacientes presenten eventos cardiovasculares y cerebrovasculares de mayor incidencia pues, en esas horas de la mañana. Y es aquí cuando empezamos a buscar estrategias terapéuticas que nos puedan ayudar a impactar en estas presiones arteriales. Entonces, nos dimos cuenta de que los pacientes también manejan algo que se llama hipertensión nocturna y que es completamente diferente a la hipertensión diurna y que tiene unos factores de riesgo completamente diferentes y que son independientes a la hora de predecir desenlaces cardiovasculares adversos y mortalidad. Normalmente, de manera fisiológica, la presión arterial disminuye entre un 10 y el 20% durante el sueño y esto es lo normal, esto se conoce como el patrón Dipper, pero no todas las personas se comportan de la misma manera. Y es que existen tres patrones adicionales. Es el paciente no Dipper, donde este descenso de presión arterial es menor del 10%, el Dipper extremo, donde el descenso ya es demasiado y se sobrepasa lo fisiológico, y es aquí donde hay un descenso de presión arterial mayor del 20%, y también esto no es inocuo, sino que implica un riesgo cardiovascular. Y por último, el Dipper inverso, donde esos pacientes, en lugar de tener un descenso de presión arterial en la noche, tienen un aumento. Y todas estas alteraciones de la regulación circadiana de la presión arterial están influenciadas por ciertas patologías o condiciones clínicas del paciente, y es cuando el paciente tiene alteraciones del sueño, por una mala higiene de sueño, o padece SAJOS, padece obesidad, tiene una alta ingesta de sal en las horas previas a dormir, o tiene una alta sensibilidad a los cables salinos en su cuerpo, cuando padecen disfunción autonómica, cuando hay desarrollo de enfermedad renal crónica. Los pacientes diabéticos, en especial los que tienen neuropatía diabética, tienden a tener mayores cambios en este patrón. Y por último, la edad avanzada. Es importante conocer esto porque los pacientes muy ancianos pierden esta capacidad. Entonces, digamos que se debe tener en cuenta a la hora de interpretar estas ayudas diagnósticas. Como logramos extender el uso del mapa y llegar a utilizar los múltiples estudios observacionales y experimentales, nos empezamos a dar cuenta que la presión arterial nocturna se comporta como un factor de riesgo independiente y se convirtió en el mejor predictor en riesgo cardiovascular y en muerte cardiovascular. Y vemos cómo en estos estudios se ha demostrado que los ascensos de presión arterial o digamos que la hipertensión arterial nocturna se relacionan en mayor medida con el riesgo de morir por causas cardiovasculares, incluso mejor. O sea, que los pacientes que en la noche son hipertensos tienen más riesgo de morir que los que son hipertensos en el día o incluso en el promedio de 24 horas. Y es aquí donde empezamos a notar que es muy importante lograr controlar incluso la presión arterial nocturna. Y es por eso que el mapa es una herramienta tan valiosa, porque nos va a permitir tener un seguimiento y evaluar qué tan óptima está siendo nuestra estrategia terapéutica. Es aquí cuando aparecen los primeros estudios que les mencionaba. En el 98 salió el CIS-EURTRIAL. Esto fue un estudio realizado en Europa donde simplemente se evaluaron varias alternativas terapéuticas antihipertensivas, donde se evaluaron esos tres grupos de medicamentos y ver su efectividad antihipertensiva. ¿Qué tuvo de importante? Que se realizó el diagnóstico a través de MAPA, ¿cierto? Y que el enalapril se dio en la noche. Eso como una estrategia novedosa. Aquí el enalapril lo estaban usando cada 24 horas. Y ese estudio pues tuvo el objetivo de medir efectividad. Efectivamente, pues los antihipertensivos tuvieron su efectividad contra el placebo en disminuir la presión arterial. Pero ese subestudio que se realizó el año siguiente evaluó los registros del mapa, ¿sí? Y evaluó cómo se comportaban los pacientes en los 2 años de seguimiento de desenlaces cardiovasculares según las estadísticas de su monitoreo ambulatorio de presión arterial que se tomó recién ingresó al estudio. Y se demostró que los pacientes que presentaban presiones arteriales nocturnas más altas eran los que más tenían eventos cardiovasculares en seguimiento a 2 años.
y eran realmente quienes más los presentaban, incluso comparado con las otras elevaciones de presión arterial, digamos en promedio 24 horas en el día o en el consultorio. Entonces aquí se teorizó en este estudio observacional que la presión arterial nocturna fue el mejor predictor de eventos cardiovasculares, incluso mejor que las demás medidas de presión arterial. En Japón, en el 2002 se realizó este otro estudio observacional donde se tomaron 1.500 pacientes mayores de 40 años. Aquí no importaba si eran hipertensos o no, simplemente se le invitó a la población a que participara en esta ciudad de Ohasama y se les hizo un mapa y se les siguió a 9.2 años. No hubo ninguna intervención, simplemente se observó y se miró cómo se comportaban los pacientes según los resultados del mapa y se evaluó el desenlace de muerte cardiovascular. ¿Qué notamos? Que los pacientes con patrones no dipers, evidentemente, se morían más que los pacientes con patrones dipers y que claramente los pacientes hipertensos pues, tenían mayor probabilidad de morir. Pero aquí viene lo interesante del estudio, y es que nos se demostró que las elevaciones de presión arterial nocturna de un 5% configuran un aumento del riesgo de muerte cardiovascular en 20%, y que a medida que se reduzca esta presión arterial en el paciente, pues menor es su riesgo de morir. De la presión arterial nocturna estamos hablando acá, ¿cierto? Entonces, este otro estudio respaldaba como la importancia de la hipertensión arterial nocturna, diagnosticarla, porque es un muy buen predictor pronóstico. En Irlanda se hizo este estudio bastante grande, donde se tuvo el mismo objetivo. Pacientes hipertensos en este momento sin tratamiento, ingresaban a consulta primaria, se les invitó a hacerse un mapa, ya que firmaran un seguimiento, ¿cierto? Se hizo un seguimiento de casi 8 años y se buscó desenlaces por muerte cardiovascular. ¿Y qué encontramos? Que los pacientes que tenían la tensión arterial en la noche más alta eran quienes más se morían, incluso más que los que la tenían en el día, que las que lo tenían en un promedio de 24 horas. Es así entonces que notamos nuevamente y se relaciona y se reproduce este hallazgo en los estudios que ya vimos previamente, cómo las presiones arteriales nocturnas son el mejor predictor de desenlaces cardiovasculares y muerte cardiovascular, mejor que los demás. Pasa un tiempo sin que realmente se logre o se inicien estudios buscando impactar en esa presión arterial nocturna, y es solo hasta el 2013 que sale el primer estudio, que es el Harmony, un ensayo clínico aleatorizado realizado en Reino Unido y Grecia, donde se aleatorizaron una muestra pequeña, 103 pacientes de 18 a 80 años con hipertensión, y se les asignó a que tomaran antihipertensivos en la mañana o en la noche. Ellos buscaban aquí como desenlace, un desenlace subrogado donde simplemente se buscó una variación de presión arterial. Y el objetivo de ellos era demostrar que con la antihipertensión de la noche se lograba una diferencia de 3 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica. Se hizo un seguimiento por 2 años y estos fueron los resultados. La población estuvo pues relativamente bien balanceada, pero el estudio no logró demostrar esa variación. Hubo un descenso en la presión arterial nocturna sistólica de solo 1.68 milímetros de mercurio, la diastólica 0.35, y por el contrario hubo un aumento de presiones arteriales del grupo que tomaba la antihipertensión en la noche de las presiones arteriales diurnas, pero entonces no se logró su objetivo de variación en el estudio, no se evaluaron desenlaces clínicos. Ya para el 2010, en España, el grupo del doctor Ramón Hermida, que han sido pioneros en la cronoterapia, que es administrar los antihipertensivos a diferentes horas del día, realizó este estudio, un estudio clínico autorizado que ellos titularon como el MAPEC. Fue un RCT prospectivo, aleatorizado y fue abierto, donde se invitó a pacientes mayores de 18 años hipertensos a que se hicieran un mapa. Ellos decidieron hacer el mapa por 48 horas y les asignó también antihipertensivos en la mañana o en la noche. Se les hizo un seguimiento a 5.6 años. Ellos evaluaron desenlaces de muerte por causa cardiovascular y eventos cardiovasculares mayores. Las características basales de los pacientes estuvieron muy bien balanceadas, pero aquí quiero resaltar un detalle importante, y es que con la medición del mapa ellos eh, eh, reclutaron pacientes, casi el 55% de los pacientes eran patrón no diper, era un patrón muy alto, cuando la prevalencia de no dipers en nuestra población general es aproximadamente el 20%. Entonces, es aquí donde empiezan como esos estudios a ser criticados, es que se incluyó una población muy alta de pacientes no dipers que al final pues, no están extrapolables a toda nuestra población general. Los resultados evidentemente fueron muy buenos, y es que se demostró que con los antihipertensivos orales en la noche se logró una reducción de eventos cardiovasculares mayores y de muerte cardiovascular. Se logró un descenso de la presión arterial sistólica en la noche de casi 5 milímetros de mercurio, un poquito más, y de presión arterial diastólica de 2 milímetros de mercurio, y se resolvió el patrón no diper en cerca del 18% de pacientes. Entonces, este fue el primer estudio donde
hubo indicios de que probablemente dar los antihipertensivos orales en la noche tenía un beneficio en desenlaces cardiovasculares y había una reducción de riesgo de presentarlos. En el 2020 se publica este segundo ensayo clínico aleatorizado, también realizado en España, realizado por el mismo grupo de investigadores que realizaron el que acabamos de hablar del MAPEC, este se llamó LIGIA. Fue realizado en conjunto con la Universidad de Vigo y se tomaron 40 centros primarios de atención en España. Este ha sido el estudio más grande hasta el momento del que se tiene pues, conocimiento respecto a la terapia que estamos evaluando. Este estudio ha sido criticado en muchos aspectos y ya vamos a ir hablando de las críticas una por una y irlas desglosando para entender el por qué. Aquí se tomaron pacientes mayores de 18 años hipertensos, también se le diagnosticó la hipertensión con un mapa de 48 horas, se le asignó a grupos de antihipertensivos en la mañana y en la noche. Es un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto, por la intervención es muy difícil que no sea abierto, y fue multicéntrico. Se distribuyeron los pacientes uno a uno y se les dio un seguimiento por casi 6 años. Es aquí donde empieza el primer problema. Resulta que los críticos teorizan que probablemente esos pacientes no fueron aleatorizados de manera adecuada. En el estudio no se habla cómo fue el proceso de aleatorización, y en este flujograma lo que notamos es una palabra allocation, que la traducimos de manera literal a nuestro idioma español y al idioma inglés allá con ellos lo interpretan como asignación, no como aleatorización. Entonces no sabemos si realmente esos pacientes sí fueron correctamente asignados o se les aleatorizó por beneficio propio de los investigadores. Este es como el primer punto en que los críticos se separan en este estudio para controvertirlo. El segundo fueron las características clínicas de los pacientes. Como fue una muestra tan grande, 19.000 pacientes, las características clínicas estuvieron muy bien balanceadas. Pero otra vez, como en el MAPEC, notamos que la población de pacientes no DIPERS fue muy alta. Cerca del 50% de pacientes que ingresaron al estudio tuvieron patrón no DIPER. Y ya sabemos que esos pacientes, evidentemente, tienen un riesgo aumentado de desenlaces cardiovasculares, incluso mayor que la población hipertensa general. Entonces, es aquí en el segundo punto, donde será que la estrategia que se está evaluando es más bien en pacientes no DIPERS y no en pacientes hipertensos generales. Ese fue como la segunda crítica. En cuanto a los resultados, viene la tercera crítica, y es que estos pacientes se les asigna, pues, al evaluar cuáles fueron los antihipertensivos que usaron, se notó que en el grupo que los recibe en la noche recibe una mayor proporción de calcio antagonistas, mientras que los que lo usaron en la mañana tuvieron mayor proporción de beta bloqueadores y diuréticos. Y conocemos que la potencia antihipertensiva de los calcio antagonistas es mayor que de los otros grupos de medicamentos. Entonces aquí también los investigadores que están criticando el estudio teorizaron que probablemente las diferencias de presión arterial notadas en el estudio estuvieron influenciadas por la diferencia de medicamentos, de clase de medicamentos administrados. Entre los resultados que mostraron fueron unos resultados muy buenos. En estos pacientes que se les dio antihipertensión en la noche tuvieron un menor deterioro de la función renal, tuvieron una mejor distribución de perfil lipídico y mantuvieron mejores tasas de filtración glomerular. Y a nivel de tensiones arteriales hubo descenso en la presión arterial sistólica de 3.3 milímetros de mercurio en promedio y de la diastólica de 1.6 milímetros de mercurio. El patrón no DIPER fue resuelto en el 12% de los pacientes que lo tomaron en la noche. Todo a ellos se les hizo un mapa de seguimiento al finalizar el estudio o el seguimiento. Entonces, pues aquí es como es la otra crítica, ¿cierto? Y por último, los resultados. Como vemos, los resultados fueron increíblemente buenos. Se lograron reducciones de riesgo relativo cercanas al 40-42% en los desenlaces de muerte cardiovascular, de desenlaces cardiovasculares, de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular. Y es aquí la crítica mayor. Es cómo es posible que una intervención tan sencilla de cambiar el horario de un medicamento logre estas reducciones, pues digamos que se podría llamar escandalosas, porque es que son reducciones muy importantes en desenlaces duros y en desenlaces clínicamente significativos. Es aquí, y bueno, y estos desenlaces fueron respaldados por análisis por subgrupos, donde en todos los subgrupos se demostró que había un beneficio de dar los antihipertensivos en la noche. Es aquí donde salen todos los artículos donde se duda respecto a los resultados de Lidia, y hablamos de que no sabemos muy bien la aleatorización, no sabemos, pues vimos que la distribución de antihipertensivos en los grupos fue diferente, hubo un alto porcentaje de pacientes no DIPERS, y la plausibilidad, que es la posibilidad que realmente hay una relación en que esa intervención sí genere esos resultados tan importantes. De manera reiterativa, los investigadores han pedido hacer auditoría de los datos de ese estudio. Se le pidió por parte de la Sociedad Europea de Cardiología de la Universidad de Vigo que analizara los datos y las bases de datos, y ellos hicieron auditoría y no encontraron ninguna falla. Sin embargo, las dudas continúan estando presentes y no han sido resueltas por parte de los investigadores en la mayoría de preguntas que se les han planteado.
Entonces, básicamente, lo que los investigadores críticos que hablan de que sus resultados son dudosos se respaldan en que los próximos estudios que vienen a través del tiempo van a demostrar pues, que esto no es así. Y es así como vamos a empezar ya a hablar de nuestro estudio, que es el Time Study. Fue realizado en Reino Unido por este grupo de investigadores encabezado por la doctora Isla Mackenzie. Fue publicado en octubre del 2022 en la revista Lancet. La pregunta de investigación que se plantean en el estudio, entonces, la población fueron mayores de 18 años que residen en el Reino Unido y que tenían diagnóstico de hipertensión arterial, que tomaran uno o más antihipertensivos a diario. La intervención fue dar los antihipertensivos en la noche y la comparación fue darlos en la mañana. El desenlace que ellos evaluaron fue un desenlace compuesto cardiovascular, donde incluían muerte cardiovascular, hospitalización por infarto agudo de miocardio no fatal y hospitalización por accidentes cerebrovascular no fatal. El propósito del estudio fue de superioridad. El diseño del estudio fue un estudio pragmático, fue prospectivo y aleatorizado, un estudio abierto, por la intervención, digamos que no es posible que no lo sea, fue controlado grupo paralelo y se evaluó superioridad, fue realizado a través de la población que asistía a centros de atención primaria del Servicio de Salud Nacional del Reino Unido y se reclutaron pacientes entre el 2011 y el 2018. Fue patrocinado por la Universidad de Dundee y por el British Heart Foundation. Y los datos fueron analizados por estadísticos de la Universidad de Glasgow, que eran estadísticos completamente independientes al grupo investigador. Entonces, como notamos, eso es un estudio pragmático. ¿Qué tiene de importante que sea un estudio pragmático? Que lo que se busca con el estudio pragmático es que sean las condiciones del estudio lo más parecidos a la vida real, porque al lograr que sean lo más parecidos a la vida real, se pueden llevar a generalizar mucho más los resultados. Y el estudio pragmático implica que tiene una alta validez externa, pero requiere grandes tamaños de muestra. Los diseños son sencillos y son pocos de entornos. Cuando nos referimos a pocos entornos, es que no va a variar la complejidad en donde se reclutan los pacientes. Diferente a los estudios explicativos, donde el investigador busca un escenario ideal. El escenario ideal es donde ellos intentan controlar la mayor cantidad de variables posibles, donde hay un seguimiento estricto, donde los mismos investigadores vigilan las intervenciones, donde son muy estrictos con el protocolo, y pues esto pierde un poco, digamos, de validez a la hora de compararlos con un estudio pragmático de validez externa, porque las condiciones de nuestros pacientes no son como lo ven en el estudio, sino que son variables diferentes. Entonces, el estudio pragmático buscaba esto, y que además del estudio pragmático tiene una ventaja, y es que son de mayor interés en enfermedades con alta prevalencia, o sea, que son de interés en salud pública como la hipertensión arterial. El diseño del estudio, pues los criterios de inclusión fueron sencillos, como ya notamos, fueron adultos hipertensos que tomaran al menos un antihipertensivo, y se excluyeron pacientes que tuvieran trabajos nocturnos o que tomaran antihipertensivos que requerían tomarse más de una dosis al día. No hubo como grandes criterios allí. El reclutamiento, el reclutamiento fue realizado todo de manera digital. Los investigadores nunca tuvieron contacto presencial con los pacientes. Entonces, los pacientes que asistían a centros primarios de atención en el Reino Unido eran invitados a través de correo electrónico a participar en ese estudio. Se registraron en un sitio web, firmaban un consentimiento informado de participación y brindaban sus datos. El consentimiento implicaba el seguimiento y que se pudiera tener acceso a las bases de datos del Reino Unido para evaluar los desenlaces de interés. Se les interrogaba a los pacientes si poseían monitores para tomar la presión arterial en casa, y si no era así, se les solicitaba que intentaran conseguir uno, y se les indicó que antes de iniciar el estudio proporcionaran los datos de su presión arterial tomados en la mañana y en la noche de manera domiciliaria. La aleatorización fue computarizada uno a uno, se utilizó un algoritmo binario donde el 0 implicaba pacientes en la mañana y el 1 en la noche. Los que eran designados a la mañana se podían tomar los antihipertensivos entre las 6 y las 10 de la mañana, y los que los tomaban en la noche debía ser entre las 8 y las 12 de la noche. Y los pacientes de los investigadores fueron enmascarados para la intervención, si fueron enmascarados los pacientes, los investigadores que analizaron los datos. Y aquí hay una precisión que se hace respecto al grupo antihipertensivo, que es con los diuréticos. Como es un grupo antihipertensivos que al dar en la noche suele producir mayores incomodidades, principalmente por micturia, se les indicó a los pacientes que los tomaban que iniciaran a tomarlos en las noches como estaba indicado, si el grupo al que fue asignado era este. Si presentaban micturia, se les sugería que tomar el antihipertensivo muy temprano, a las 6 de la tarde. Pero si la micturia persistía, a pesar de tomarlos a las 6 de la tarde, se les indicaba que los cambiaran a tomárselos en la mañana. Esa fue la única precisión que se les hizo a los pacientes respecto a la toma de antihipertensivos. Entonces, como vimos, fue un estudio descentralizado, todas las actividades estuvieron hechas desde la casa, y no hubo un contacto presencial entre los pacientes y los investigadores. Los pacientes debían complementar cuestionarios regularmente. Un cuestionario
primer mes de la aleatorización y después cada 3 meses. Y ese cuestionario tenían que diligenciarse tomas de presión arterial en casa, colocaran los datos de cuáles habían sido, se les indicaba que llevaran un diario de presión arterial y ojalá lo anotaran de manera diaria para después pasarlos al cuestionario. Se les interrogaba por eventos de interés de los desenlaces evaluados y por eventos secundarios al medicamento. Y los datos de hospitalización y muerte, que eran desenlaces importantes analizados, se revisaban de manera anual en los registros nacionales del Reino Unido en cada país. Este fue básicamente el gráfico del estudio. Como vemos, todo fue realizado de manera digital, a través de email y a través de la página web que ellos crearon para el estudio. El seguimiento promedio fue de 4.5 años. Este pequeño subestudio, antes de la publicación del Time, analizó los monitores que utilizaban los pacientes en casa. Resulta que fueron aleatorizados 21.000 pacientes. De esos 21.000, solo 10.000, casi que la mitad, reportó que tenía un monitor. Hubo 10.000 que no reportó. Que no reportara no significa que tuviese o no tuviese, sino que simplemente no lo reportaron en el sitio web. De los que sí reportaron, de esos 2.464, 7.400 lograron identificar cuál era el modelo de monitor que tenían en casa. Pero resulta que no todos los monitores están validados para su uso por estrategias de calidad. De los 7.000 que reportaron, solo 6.066 estaban validados desde el Reino Unido a través de varias empresas y escalas scores que permiten su validación. Entonces vemos que casi que un tercio de los pacientes, un poquito más de pacientes incluidos en el estudio, no tenían monitores adecuados para tomar la presión arterial. Y pues como fue un estudio pragmático donde se intentaba que todo fuese y se manejara como probablemente nuestros pacientes se manejan, pues no se realizó ningún tipo de intervención respecto a esto. Igual el desenlace que se medía no era saber cuánto descendía la presión arterial, era más bien desenlaces clínicamente significativos que se iban a ver reflejados en lo que de la evolución de los pacientes. Este fue el programa de aleatorización. Como vimos, 21.000 pacientes fueron aleatorizados, se asignaron a ambos brazos casi la misma cantidad de personas, pero aquí empezamos a ver la primera falla del estudio, y es que los pacientes asignados al grupo de la noche fueron menos adherentes al tratamiento, y 2.084 pacientes en la última visita, ¿cierto? O en el último seguimiento, no habían seguido el protocolo de asignación de tomar antihipertensivos en la noche, mientras que en el grupo diurno, pues 750 eran los que no habían seguido el protocolo. Sin embargo, este estudio se realizó un análisis por intención a tratar, donde todos los pacientes aleatorizados fueron incluidos en el análisis para los desenlaces primarios y secundarios, sin importar si hubo adherencia o no. Pero pues es importante tener en cuenta que esos pacientes fueron menos adherentes y que además los pacientes también del grupo nocturno retiraron su consentimiento, incluso en mayor medida que los pacientes que estuvieron asignados al grupo diurno. Entonces, hay dos parámetros importantes para tener en cuenta acá. Los desenlaces que se analizaron, como vimos, pues el desenlace primario fue el compuesto cardiovascular, y ya mencionamos el desenlace secundario, pero los desenlaces primarios pues individualizados sumados a muerte por todas las causas, hospitalización por muerte, hospitalización o muerte por falla cardíaca congestiva. Estos desenlaces fueron adjudicados por un comité independiente de cardiólogos de la Universidad de Dundee, que era independiente respecto al estudio, no conocían la asignación de los grupos y no estaban involucrados en la investigación. El análisis estadístico de la muestra se calculó con un poder del 80%, con un alfa del 5% y de 2 colas, y los investigadores buscaban una superioridad del 20% entre los dos grupos. Para lograr esa superioridad, ellos calcularon a través de los estudios previamente mencionados que se requerían una cantidad de 631 eventos en el seguimiento a 5 años, que fue como un promedio que se planteó, y la muestra calculada fue de 19.740. Ellos decidieron aumentarla a 21.000 por la probabilidad de pérdidas durante el estudio. Los desenlaces primarios y secundarios se analizaron por intención de tratar, todos los pacientes aleatorizados fueron incluidos en el análisis, mientras que los desenlaces de seguridad sí fueron analizados por protocolo, es decir, que solo los pacientes que eran adherentes y cumplían el protocolo de manejo fueron incluidos en este análisis. Y hizo un análisis específico por sus grupos en estas variables mencionadas. Entonces, la característica de la muestra. Las características sociodemográficas estuvieron muy bien balanceadas en ambos grupos. Sin embargo, aquí hay algo que quiero resaltar, y es que no todas las poblaciones étnicas estuvieron bien representadas. El 90% de los participantes eran blancos. No hubo una buena representación de pacientes afro, tampoco asiáticos y mucho menos hispanos. Entonces, es aquí donde está el primer pero, digamos, de la muestra, o el único probablemente en cuanto a la distribución, y es porque los pacientes afroamericanos, incluso los pacientes hispanos, tienen mayor prevalencia de hipertensión arterial y asociado tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares y muerte cardiovascular
pues digamos, en su vida cuando pasan la hipertensión, y no incluirlos, digamos que hace que se disminuya la probabilidad de producir estos resultados a nuestros pacientes, y en mayor medida en nuestro país, por ejemplo, donde tratamos una gran población de pacientes afro. Los antihipertensivos usados, no hubo gran digamos, diferencias entre los grupos a la hora de utilización. Esto es importante porque, como vimos en el guía, sí hubo una gran diferencia entre ambos grupos en antihipertensivos usados. Aquí los antihipertensivos estuvieron bien balanceados, y empezamos aquí a hablar un poco de los resultados. La presión arterial medida en la mañana y en la noche, pues hubo un mayor descenso de presión arterial en la mañana en los pacientes que tomaban el antihipertensivo en la noche. Las diferencias de presión arterial fueron de 1,77 milímetros de mercurio a nivel sistólico y de 0,43 milímetros de mercurio a nivel diastólico. Mientras que en el grupo que los tomaba en la mañana, pues había menor presión arterial en la noche, y esto se teoriza pues que es por la vida media de los medicamentos, que apenas de ser una sola dosis, las vidas medias pueden variar entre 18 y 24 horas, por lo que si un paciente toma un antihipertensivo en la mañana, a la siguiente mañana antes de tomarlo, probablemente el medicamento ya no va a tener el mismo efecto que cuando se toma recientemente. Eso fueron como los descensos de presión arterial, y vemos que esa variación de 3 milímetros de mercurio que se encontró en el IGIA no fue reproducible en este estudio, donde la variación más grande fue de 1,77 milímetros de mercurio nada más. En cuanto a resultados del desenlace de compuesto cardiovascular, no hubo diferencia estadísticamente significativa en este compuesto. Ambos grupos pues, se comportaron de la misma manera en este desenlace, y no podemos hablar de diferencia. Así mismo con los desenlaces secundarios, donde tampoco hubo ninguna diferencia en hospitalización por infarto no fatal, en hospitalización por ACV no fatal, tampoco hubo ninguna diferencia estadística. En mortalidad por causas cardiovasculares, a pesar de que hubo una tendencia incluso a que los pacientes que tomaban la noche tuvieron mayor muerte, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Hospitalización o muerte por falla cardíaca congestiva, pues tampoco hubo ningún tipo de diferencia. Y en definitiva, los resultados que se evaluaron no demostraron ningún beneficio de dar los antihipertensivos en la noche, no hubo diferencias estadísticamente significativas. El análisis por subgrupos tampoco demostró diferencias, respaldando hacia el desenlace primario de los resultados encontrados. En cuanto a los eventos adversos, estos fueron reportados por los pacientes, y se teorizaba que de pronto dar el antihipertensivo en la noche tenía mayor riesgo de presentar incluso hipotensiones nocturnas, mayor riesgo de caídas, de episodios de mareo, de fracturas y demás. Sin embargo, no fue así. Los pacientes incluso que tomaron antihipertensivo en la mañana tuvieron mayor incidencia de eventos adversos, de mareo, de aturdimiento, de síntomas gastrointestinales y dolores musculares. Mientras que los pacientes que tomaron en la noche lo que sí tuvieron fueron mayores visitas al baño, pero esas visitas al baño fueron durante el día o incluso durante la noche. Entonces, pues no fueron, digamos que efectos adversos significativos a la hora de no dar un tratamiento. La adherencia, pues estuvo muy comprometida. La adherencia total de ambos grupos fue el 69,3%, pero en el grupo noche vemos con preocupación cómo la adherencia a sus pacientes solo fue el 61% a la intervención, mientras que del grupo mañana fue el 77,5%, una diferencia de cerca del 16% en cuanto a adherencia, que tiene implicaciones muy serias a la hora de evaluar estos resultados, porque la adherencia sí fue muy baja, y pues se cree que la adherencia baja en el grupo noche pudo estar influenciada porque casi el 90% de los pacientes que estuvieron en el grupo tomaban los antihipertensivos en el día, y hacer este cambio es complejo para ellos, y una de las causas que ellos referenciaron como mayor, digamos, causa de no adherirse al grupo antihipertensivo de la noche era eso, que estaban acostumbrados a tomarlo en el día, que se sentían incómodos tomando en la noche y que preferían seguirse tomando en el día. Entonces, aquí es importante que esta herencia pues no fue adecuada. En cuanto a la evaluación del PRESES-2, que nos mide el pragmatismo de un estudio y sus implicaciones, fue un estudio realmente pragmático. En los 9 dominios que evaluó el PRESES estuvo muy bien, excepto en la elegibilidad. Resulta que en la elegibilidad pues hay varios parámetros que hacen que se catalogue con menor puntaje, y es que los pacientes no, digamos que no hubo una buena representación de, como ya notamos en la muestra, en cuanto a etnias y estas características. Y segundo, los pacientes que participaron en el estudio fueron pacientes menos comórbidos, evidentemente eran pacientes y no tan añosos, porque eran pacientes que tuviesen acceso a medios digitales, que supieran manejarlos, que tuviesen una buena red de apoyo, que tuviesen la capacidad de estar llenando cuestionarios cada 3 meses a nivel digital. Y entonces estos pacientes fueron definitivamente menos comórbidos, incluso el promedio de edad pues no tan alto. Así que por esto, que es el único dominio donde del PRESES-2 el estudio pierde puntaje. Sin embargo, los demás dominios que tienen un puntaje 5, como un estudio pues, adecuadamente pragmático.
En cuanto a la distribución, esto fue pues, un estudio con una muestra grande, con un alto poder. Al ser pragmático, probablemente refleja lo que ocurre con los pacientes en la vida real. Los eventos ocurridos fueron menores, ¿cierto?, a los esperados, y eso le resta un poco de poder al estudio. Sin embargo, pues ellos, como ya acabo de decir, probablemente achacan a que haya una menor incidencia de estos eventos, a que eran pacientes con estados de salud relativamente buenos, que no eran tan comórbidos, que no tenían tan mala red de apoyo y que no eran tan ancianos, porque de este grupo que acabo de mencionar participó menos. Hubo pequeñas diferencias de cifras de presión arterial, muy correlacionadas con lo que se notó en el Harmony, donde las presiones arteriales, las diferencias eran menores de 2 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica, menores de 1 en la presión arterial diastólica, y en los análisis por subgrupos se respalda el desenlace primario porque no hubo diferencias. Pero también tiene serias limitaciones. Es un diseño abierto, pero al ser pues, la intervención así lo requiere, va a ser difícil que no lo sea, aunque se podría intentarlo, pero es un diseño abierto y eso limita un poco los resultados. Los reportes de los efectos secundarios y también los reportes de las presiones arteriales fueron por cuestionarios cada 3 meses y ellos podían ocurrir que los pacientes olvidaran reportarlos o reportaran menos de los que notaban o que olvidaran que lo habían presentado. Entonces están muy influenciados por sesgos de recuerdos, incluso por errores al ingresar los datos. Al final son plataformas digitales donde un clic puede cambiar completamente un resultado, ¿cierto? Entonces también digamos que hay una limitación en este asunto. Y es importante lo de que los pacientes, además del grupo noche, además de que tuvieron menos adherencia al tratamiento, también tuvieron menos tasas de diligenciamiento de los cuestionarios, incluso menos que los del grupo diurno. Entonces aquí también hay algo importante en su limitación. Y por último, pues la fiabilidad de los monitores ambulatorios y su calibración. No todos los pacientes tenían monitor y los que los tenían no todos eran monitores adecuados. Entonces esto también limita un poco los resultados del estudio. El análisis según JAMA se plantean, entonces pues fueron pacientes que se aleatorizaron de manera correcta, la aleatorización pues no fue posible ocultarla, evidentemente por la intervención. Ambos grupos iniciaron con el mismo pronóstico, los factores pronósticos estuvieron balanceados durante todo el estudio, no se logró mantener un diseño enmascarado nuevamente por la naturaleza de la intervención. A ambos grupos se trataron de la forma similar, entonces fue adecuado. Todos los pacientes incluidos se tuvieron en cuenta para los resultados porque fueron analizados por intención de tratar. Los pacientes se analizaron en el grupo que fueron asignados, que fueron aleatorizados. El seguimiento fue completo y el estudio no se detuvo de manera temprana. Ellos incluso planteaban detenerlo si lograban muy buenos desenlaces, pero pues el estudio culminó todo el seguimiento que ellos plantearon inicialmente. En cuanto a la magnitud y precisión de los resultados, pues fueron resultados que ya sabemos no fueron estadísticamente significativos, no favorecieron la intervención, pero tuvieron una precisión importante, por lo que yo creo que sí tienen una buena magnitud y una buena precisión. Respecto a la aplicabilidad, yo creo que los resultados no son posibles aplicarlos a mis pacientes, no por el momento. Este estudio pues presenta bastantes limitaciones y además no incluye a toda la población de interés que uno desea, por lo que en ese aspecto no creo que sea conveniente por el momento tomar los resultados como hechos para así mismo aplicarlos en nuestras intervenciones. Los resultados que se consideraron fueron clínicamente importantes. En cuanto a riesgos, pues notamos que los pacientes, esa intervención no implicaba ningún riesgo para los pacientes. Era una intervención barata, no requiere realmente gastos de dinero en el sistema de salud ni los pacientes. Por el momento, pues el beneficio no se logra, ¿cierto? Pero pues en cuanto a riesgos y costos está adecuado. Entonces, por último, la conclusión del estudio es que los antihipertensivos de la noche no mejoran los enlaces cardiovasculares al compararlos con darlos en la mañana. Sin embargo, pues esta estrategia no es riesgosa, no implica ningún riesgo para los pacientes en cuanto a eventos adversos o secundarios, pero tampoco es beneficio adicional, así que darlos o no darlos, pues ya va a ser decisión del clínico, pero es más por definir comodidad del paciente o porque así lo desee. Y se requieren de estudios adicionales en el futuro para aumentar la evidencia respecto al beneficio de la intervención. En este momento está en curso un estudio también pragmático realizado en Canadá, conocido como el Bedtime Trial, que está evaluando la misma intervención. Así que estos resultados de este estudio que viene probablemente nos ayudarán a conocer con un poquito más de exactitud el beneficio de la intervención. Respecto a compararlo con el IGIA, que fue el estudio anterior del 2020, donde la intervención pues, dimos resultados importantes, los investigadores de ese estudio no han querido
dar hipótesis por qué no hay diferencias. Se les ha preguntado de manera directa, ahorita en el Congreso de Cardiología en Barcelona, donde se presentaron los estudios, a ellos se les preguntó directamente por qué crean que ocurrió que en este estudio no hubiese resultados favorables a la intervención, y ellos se abstuvieron de dar datos o de dar teorías respecto a esto, por lo que todavía es un tema a tratar en los próximos meses, en saber cuáles han sido los inconvenientes previos o de este estudio que probablemente van a respaldar o no los resultados. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Bueno, buenas tardes, Julián. Muy buena la presentación. Solamente dos comentarios. Uno que, como lo dio a entender al final, aunque lo haría, pues, digamos, como un poquito menos pragmático, dado que los antihipertensivos que utilizaban son, digamos, monodosis, el estudio, pues, sí se puede hacer doble ciego, en el sentido de que tendrían que dar el placebo, pues, a las 12 al que le tocó en la noche, pues, en la mañana, y viceversa. Entonces, en ese sentido, todos los pacientes tendrían que consumir, algunos tendrían, pues, el medicamento en la mañana o en la noche según cómo haya sido la aleatorización, y los otros no. Y digamos que de esa forma se pudiese cegar la intervención del estudio. Obviamente que eso genera, pues, un poquito de mayor complejidad desde el punto de vista logístico, pero digamos que daría ventajas en términos de validez interna. El otro comentario es que, dada la no adherencia tan alta, porque fue global un 30.7%, el 39% en los de la noche y 22.5% en los de la mañana, digamos que en los últimos años se ha venido trabajando algo que se llama el análisis per protocolo ajustado, que es utilizar, digamos, como unas herramientas estadísticas que ayudan a, como su nombre lo dice, ajustar por esa no adherencia, porque, pues, quisiéramos ver es el efecto per se de administrar el medicamento en la mañana o en la noche, dado los estudios previos que usted mostró que había, pues, como algún beneficio que este no lo puede reproducir. Entonces, digamos que una estrategia de pronto, no sé si más adelante los autores lo harán el análisis o algo, de este análisis per protocolo ajustado, donde se mira el efecto en los, no es el per protocolo solo, sino que se llama así, per protocolo ajustado, donde se cogen y se analizan cuáles fueron las variables o las características de por qué este porcentaje tan alto en un grupo y en el otro fueron no adherentes. Se hacen unos modelamientos matemáticos, el ajuste, y se mira si el efecto, pues, se mantiene el encontrado en el estudio en el que no hay diferencias, o por el contrario, dado ese ajuste, pues, estadístico, esa modelación, sí se pueden encontrar esas diferencias que estaban en los estudios previos y que este no pudo replicar. De todas maneras, pues, yo creo que hay que seguir, como dice muy bien, la pista, y esperar estos nuevos estudios, el canadiense, para mirar con respecto a si sí sería mejor o no darlo en la noche, o digamos continuar como la mayoría de las veces que es en la mañana.